El cuarto tema de hoy en el cenáculo es el Halloween, esa celebración siniestra de origen satánico en la que reina lo macabro, lo oscuro, lo tenebroso y lo diabólico. Esta es la verdad satánica del Halloween. El Papa Gregorio IV en el año 835 después de Cristo designó la fecha del 1 de noviembre como All Hallows Day, Día de Todos los Santos, pues el término Hallow se refiere a los santos. Literalmente el término Halloween corresponde a la víspera del Día de Todos los Santos, 31 de octubre. Fue conocido como All Hallows Evening, víspera de Todos los Santos. Si quitamos la palabra en inglés all y la S de Hallows, luego la B y el gerundio ing de evening, obtenemos el vocablo Halloween. Con el correr del tiempo, las costumbres paganas influyeron en la fiesta de la víspera de Todos los Santos, pues ellos adoraban a Samhain, el dios de los muertos. Ese mismo día y gradualmente Halloween se convirtió en una fiesta secular pagana donde se desarrollan diversas costumbres y prácticas ocultistas. Los malvados y los paganos, los que se olvidan de Dios, acabarán en el reino de la muerte. Salmo 9:17. Para entender el Halloween y sus consecuencias, es importante conocer su historia. Se inició entre los años 400 y 900 de la era cristiana a través de la cultura de los celtas, un pueblo ario que vino de Asia y se radicó en Europa, principalmente al norte de Francia y las islas británicas. Estos celtas tenían sacerdotes llamados druidas, que practicaban la hechicería, la magia, las artes ocultas y adoraban la naturaleza. También creían en la reencarnación, es decir, en la posibilidad de una vida después de la muerte mediante el paso del alma a otros cuerpos. Excluían la resurrección de la carne y también la realidad del perdón, ya que una de sus razones sería la de purificarse de la vida anterior. Pero la palabra de Dios católica dice: y así como todos han de morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo ha sido ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Hebreos 9, 27 y 28. Los celtas entonces celebraban fiestas religiosas, pero la principal era el 1 de noviembre, Día de los Muertos, época propicia para la comunicación con los espíritus. Este día realizaban rituales como el sacrificio de animales y seres humanos, incluyendo a sus propios hijos, familiares y en algunos casos ellos mismos, para agradar a sus dioses falsos satánicos, de los cuales el más poderoso dios demoníaco era Baal, llamado el Gran Rey del Este. Los druidas afirmaban que era el tiempo más favorable para la adivinación e invocaban la ayuda del demonio. En la actualidad, el mundo está invadido por sectas y filosofías que quieren rescatar estos ritos del pasado. Entre ellos se encuentran los neodruidas, quienes al igual que los brujos, druidas y satanistas, buscan su poder espiritual a través de la meditación, con el propósito de hacer contacto con las personas muertas y sus almas para encontrar un plano superior, penetrar las fuerzas de la naturaleza y usarlas en el mal, en hechizos y encantamientos. Estas actividades las realizan durante todo el año, pero especialmente el 31 de octubre. Por tanto, hoy en día, cualquiera que celebre el Halloween, con o sin conocimiento, se está uniendo a promoverlo, a celebrarlo con aquellos que adoran a Satanás. Estas costumbres paganas son prohibidas por Dios, quien nos dice en su palabra, en el Deuteronomio 18:10 al 13, lo siguiente: que nadie de ustedes ofrezca en sacrificio su hijo haciéndolo pasar por el fuego, ni practique la adivinación, ni pretenda predecir el futuro, ni se dedique a la hechicería, ni a los encantamientos.
ni consulte a los adivinos y a los que invocan a los espíritus, ni consulte a los muertos, porque al Señor le repugnan los que hacen estas cosas. Y si el Señor su Dios arroja de la presencia de ustedes a estas naciones, es precisamente porque tienen esas horribles costumbres. Ustedes deben ser perfectos en su relación con Dios. Repito la cita de Deuteronomio 18, 10 al 13. Hermanos, la celebración del Halloween es una fiesta sagrada de los grupos satánicos. En ella se celebran ritos de iniciación y consagración de nuevos miembros de estas sectas satánicas. También realizan consagraciones a Satanás, abusos sexuales, derramamiento de sangre, sacrificios humanos y lectura de la tabla Ouija, la cual es un juego tan peligroso que ocasiona enfermedades mentales o posesiones diabólicas. Y las conocemos, desafortunadamente, hemos tenido ese tipo de casos frente a nosotros. Es la noche donde se desata, el 31 de octubre, todo el poder de Satanás sobre la faz de la tierra y en donde muchos demonios toman posesión de millones de mentes, principalmente de jóvenes y niños, haciéndoles creer que es una fiesta inocente. Pero cuando hablamos de todo el poder de Satanás sobre la tierra, hablamos de un poder limitado, porque el único que es todopoderoso es Jesús de Nazaret, es Dios. Esta tradicional y desafortunada fiesta de Halloween que se desarrolla en todos nuestros países no es cuestión de risa, es algo muy serio, porque es la puerta que comunica al satanismo. Los padres de familia no deben apoyar los deseos de sus hijos haciéndoles creer que el participar de esta celebración es solo un juego inofensivo, porque a la vez que hay niños que celebran, hay otros que están siendo ofrecidos en sacrificios satánicos que los llevan a la muerte. Halloween, hermanos, no es un juego de niños. El apóstol Pablo nos recuerda que así como existe lo genuino, también existe la imitación, y muchas veces optamos por esta última. El demonio imita todo lo que Dios hace, y en sus malos propósitos se anticipó a celebrar la fiesta de las brujas para deformar la celebración de todos los santos convocada por el Papa Gregorio IV en el año 835 después de Cristo. Es así como en el caso de los sacramentales, agua, aceite y sal, el demonio los utiliza en el ocultismo con el fin de desvirtuar el valor que tienen para la iglesia. El comercio, desafortunadamente, incentiva de manera especial esta fecha por la gran cantidad de dinero que recauda por la venta de disfraces, máscaras, golosinas y objetos decorativos. Anoche en la televisión colombiana veíamos cómo el gobierno colombiano prohibió unos disfraces de el hombre araña. ¿Por qué los prohibió? Porque pueden ocasionar asfixia en los niños e incluso en los adultos que los usen. Los dulces de esos días es muy delicado mandar los niños solos a recoger dulces, porque puede haber demonios encarnados, personas que se dediquen a repartir dulces envenenados o dulces que contengan droga y generen adicción en los niños. Así que es muy delicado, no los debemos mandar a la calle. Las máscaras son siniestras, las máscaras son satánicas, son de brujas con unas narices horribles, con unas verrugas horrorosas, con unos sombreros desorbitantes. No puedes tú decir, padre de familia, madre de familia, que la niña se ve hermosa vestida de brujita. Por Dios, estás consagrándola al demonio. Otro negocio importante es el de la industria cinematográfica, que produce películas de horror asesoradas por brujos y satanistas para asegurarse que los ritos sean más auténticos y que tengan efecto en quien ve la película, así sea en el cine o en la televisión. Y hay canales de cine en la televisión que se dedican todo el mes de octubre a películas de horror producidas por y dirigidas por brujos y satanistas. En ellas muestran crudamente actos de tortura, de canibalismo y otras atrocidades humanas no pueden ser sino infrahumanas. El Halloween también es aprovechado
para atraer a los jóvenes hacia adicciones como sexo, lujuria, drogas, alcoholismo, deseos de violencia y actos criminales. En la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 14, se nos proclama, y esto no es nada raro, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Segunda de Corintios 11, 14. El propósito de los símbolos ocultistas es colocar a los espíritus inmundos en las figuras y así asignar maldiciones, hechizos. Las figuras esotéricas pueden jugar un papel importante en nuestra vida como católicos. Por lo tanto, necesitamos tener una comprensión elemental de ellas y estar prevenidos. Con demasiada frecuencia las consideramos simples dibujos y no les damos importancia y decimos, como dijo una señora en estos días que llegué de visita con la Santísima Virgen como rosa mística y le tenían dispuesta una mesa con unas florecitas y una vela, que era una vela de hacer hechizos, una vela de colores de hacer hechizos, de hacer conjuros para la prosperidad. Ay, eso depende de cómo uno, dijo la señora, eso depende de cómo uno lo mire. Si uno le pone malicia, pues hace mal, pero si no le pone malicia, no hace mal. Siga así de inocente, señora, le respondí yo, que el infierno está lleno de inocentes, porque quien inocentemente peca, inocentemente se condena, dice la palabra. Cuando utilizamos una imagen o un símbolo, es porque definitivamente nos identificamos con él. Y si no, ¿quién sería la persona que compró esa vela para tenerla lista, para ponérsela a una imagen de la Santísima Virgen como rosa mística? Una persona que visita ese tipo de lugares, que sabe dónde venden esa vela y que por supuesto practica hechizos y practica brujerías. Entonces, ¿qué celebrar el 31 de octubre? Podemos celebrar la fiesta de los niños el 1 de noviembre, pero ojo, porque por lo menos en Colombia y en otros países, el mes de los niños es el mes de abril, no es octubre. Así que es mejor no celebrar nada, sugerimos no celebrar nada, pero en dado caso, celebrar el 1 de noviembre la festividad de todos los santos, ¿sí? Junto con la fiesta de los niños. En las Sagradas Escrituras encontramos el sentido de la palabra santos, al referirse a las personas siervas de Dios que han aceptado en su vida a Cristo. En estas citas la palabra se refiere a los santos, Hechos 9:32, 1 Corintios 1:2, Filipenses 1:1. Los santos son nuestros amigos, son un ejemplo vivo de que sí se puede lograr el mandamiento de Cristo. Sean ustedes perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto, dice Mateo en el capítulo 5, 48. Y entonces, ¿cómo celebrar cristianamente esta fiesta? Católicamente esta fiesta. Yo diría que es mejor no celebrarla. Lo mejor es, llegando estos días de octubre, empezar ya a decorar las casas con Navidad. En esa espera maravillosa del niño que ha de nacer, no por fecha de nacimiento que podamos confirmar el 25 de diciembre, pero sí por nuestra fe y por nuestro calendario católico, empezar a decorar con cosas de Navidad mejor, para generar esa expectativa, ese amor a esperar al niño Jesús, y no utilizar nada de brujas, nada de demonios, nada de satánicos, nada de brujas, nada siniestro, ni gatos negros, ni cruces invertidas, ni tampoco búhos, ni calabazas decoradas, ni fogatas, ni máscaras ni disfraces, ni vampiros, ni bolas de cristal, ni escobas o sombreros de brujos, ni triqui-triqui Halloween, nada de eso. Y tampoco triángulos invertidos, ni pirámides, ni figuras de la pluma, ni tercer ojo, ni pentagramas, mucho menos eses que simbolicen a Satanás, o elementos que utilicen a Satanás, como el yin yang, la cruz rota o signo de paz, que al ponerlo invertido es una cruz rota, ni la cruz ansata o egipcia, copta o de asas, ni la cabeza de chivos,
ni el ANKH, ni el círculo mágico, ni signos del zodiaco, ni cruz de las cruzadas, ni triángulos o pirámides con el ojo maligno en su cima, en la punta, ni la cruz esvástica, ni la cruz Tao, ni música de hechiceros, ni nada de estas cosas, ni la A dentro del círculo, que significa anarquía, ni tampoco el signo necromas, o el número de la bestia, los 36, la estrella y la luna creciente, las estrellas de 5 puntas, la combinación de cosas satánicas, escarabajos, hacer los cuernos con la mano, en fin, tantas cosas que hay, ni la música rock, la música metálica, la música, el heavy metal, que son cantos de alabanza al demonio. Así me lo confirmaba en una ocasión aquí en una cadena radial una joven que llevaron satánica. El tema era el satanismo, y yo hablaba de estas cosas, denunciándolas en nombre de Dios y de la iglesia, y ella todo lo que yo decía lo confirmaba. Y entonces, cuidado con tatuajes, con piercings en estos días, porque están más conjurados que nunca. Los tatuajes son sellos satánicos, por favor. Las personas que amamos al Señor debemos separarnos de la celebración de esta fiesta de Halloween. Es una época más bien para dedicarnos a orar, a reparar y a hacer guerra espiritual contra las huestes del mal. A alabar, adorar y dar gracias al Señor por la victoria sobre Satanás, la muerte y el infierno. La fuente del ocultismo es Satanás. Él falla en cumplir lo que promete y siempre hay un alto precio escondido que pagar cuando nos involucramos en su juego. Siempre cobra con el alma y siempre miente, no cumple. Es un incumplido por excelencia. El poder que Dios ofrece al ser humano, por otro lado, emana de un cuidado personal por lo que Él ha creado. Si no conoces a Dios, pero quieres experimentar su poder que cambia vidas, entonces reconoce que Jesucristo quiere ser el Señor y Salvador de tu vida. Si aceptas el hecho de que su muerte y resurrección es la paga completa por todos tus pecados y estás siempre de la mano de la Santísima Virgen María, entonces tendrás vida para toda la eternidad. Hermanos, existe un vacío en el hombre y a través de los tiempos Él ha tratado de llenar este vacío con las cosas del mundo. Pero es solo por medio de una relación con nuestro Creador que podemos estar totalmente satisfechos y su palabra nos revela cómo permanecer reconciliados con Dios, y es por la provisión hecha por su Hijo Jesucristo y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Niño, joven, padre de familia, es hora de hacer un alto en el camino y reflexionar acerca del futuro que deseas para tu vida. Aquí en el cenáculo te animamos a que tomes un tiempo y con sinceridad hagas la siguiente oración. Señor Jesús, humildemente reconozco que he pecado con mis pensamientos, palabras y acciones. Me he separado de tu santa presencia y soy indigno de ti. Firmemente creo que tú moriste en la cruz por mis pecados, llevándolos en tu propio cuerpo y sufriendo en mi lugar el castigo que mis faltas merecían. Sinceramente, me arrepiento y abandono todos mis pecados. Me rindo a ti como mi dueño y Señor. Rompo con toda práctica de lo oculto, con Satanás y sus demonios, y con sus efectos contra mí y los míos. Renuncio a Satanás, a sus obras y a sus pompas. Hoy vengo a ti. Creo que tú estás a la puerta de mi corazón llamando a través de este programa de radio. Ahora yo abro esta puerta de mi corazón y te invito, entra, Señor Jesús. Te proclamo como mi único Señor, mi único Maestro, mi único Redentor y Salvador, mi único Dios para siempre. Cristo Jesús, te doy gracias por la liberación que solo tú puedes darme, porque me has redimido con tu preciosa sangre. Cúbreme con ella y guárdame en tus llagas. Envíame tu Santo Espíritu, para que después de crear en mí el deseo de santidad, me dé la fuerza espiritual para vivir una vida santa. Envíame a tu Santísima Madre, la Virgen María, para que ella me guíe de su mano
hacia ti por el verdadero y único camino, que es el que la Santísima Virgen nos puede marcar para llegar a ti. Si el camino no está marcado por tu Santísima Madre, es un camino falso. Haz de mí una nueva criatura conforme a tu palabra. El que está en Cristo es una criatura nueva. Para él lo antiguo ha pasado, un mundo nuevo ha llegado. 2 Corintios 5:17. Amén. Pero hermano, después de esta oración, si no estás en gracia de Dios, ve a tu parroquia, ve y busca a un sacerdote, confiésate para que esta oración que acabamos de hacer aquí en el cenáculo se haga efectiva. Dios te bendiga y gracias por creer en Dios y por rechazar esta fiesta satánica, luciferina, demoníaca, diabólica, que es el Halloween. Usted está escuchando el cenáculo por radiofelatina.net y por solodiosradio.com en vivo y en directo desde Bogotá, Colombia, y lo escuchará en cualquiera de nuestras estaciones de la red de radios católicas de Internet durante la semana en diferentes horarios. Esté pendiente de los anuncios de cada una de estas estaciones radiales para que escuche el cenáculo. Ya volvemos con otro tema breve para hoy aquí en el cenáculo. Y aquí tenemos más razones para no celebrar el Halloween. No es una actividad cristiana. Ninguna iglesia de denominación cristiana celebra esta noche. Ni católicos ni evangélicos celebramos y nunca celebraremos una noche dedicada a la exaltación de la brujería en ninguna de sus formas. Va contra las enseñanzas de Jesús. Jesús está en contra de la brujería en todas sus formas: espiritismo, hechicería, adivinación, lectura de cartas, horóscopo, astrología y tantas máscaras con las que se encubre la maldad. Estas han sido declaradas enemigas de la palabra de Dios desde tiempos muy remotos y va contra todas las enseñanzas de nuestro Señor, quien dice claramente que el que no está conmigo está contra mí. Hay innumerables referencias bíblicas donde se condena el uso de todas estas clases de mal. No es una tradición autóctona. Como ocurre siempre que se importan estos actos culturales diferentes a los nuestros, el verdadero significado queda relegado a una simple imitación. Jamás se ha celebrado como parte de nuestra cultura e idiosincrasia una noche dedicada a las brujas. Sirve para rendir culto a Satanás, aunque en apariencias es una actividad recreativa y muy llamativa, sobre todo para los niños. Su verdadero significado sigue siendo oculto a nuestros ojos. En muchos países, incluyendo el nuestro, los grupos satánicos usan esta noche para un culto especial dedicado a Satanás, y en muchos países alrededor del mundo se hacen sacrificios humanos, sobre todo de niños que han sido secuestrados de sus hogares y que son ofrecidos como víctimas inocentes en una noche de lujuria, droga, alcohol y toda clase de desenfrenos en las llamadas misas negras. Se opone al primer mandamiento. Este tipo de actividad ni exalta el nombre de Jesús, ni tiene nada que ver con su Padre Celestial y mucho menos con el Santo Espíritu del Dios Altísimo. Por lo tanto, va en contraposición al primer mandamiento de amar a Dios con toda nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, en fin, con todo nuestro ser. Participar es olvidarse de Dios. Participar quiere decir ser parte de. Si usted participa, está siendo parte de esta tremenda responsabilidad espiritual. No solo se está alejando u olvidando de la adoración al Dios eterno e inmortal, sino que está siendo parte de una actividad que glorifica a las brujerías y a su padre Satanás. Contamina y esclaviza a nuestros niños. No hay magia blanca, ni magia negra buena. No hay brujería buena ni brujería mala. Todas las actividades demoníacas se disfrazan y se ocultan para ganar adeptos, y así muchas veces vestimos a nuestros niñitos de brujitas y diablitos. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. ¿Llevaría usted a sus niños disfrazados ante Jesús y los podría presentar libremente con su conciencia tranquila? Jesús necesita a sus niños libres de toda clase de máscaras y limpios de toda contaminación.
El 31 de octubre tú puedes hacer la diferencia entre la vida de otra persona. Para que esto suceda, tú tienes la última palabra. Sepan discernir lo que agrada al Señor y no tomen parte de las obras estériles de las tinieblas. Al contrario, denúncialas. Efesios capítulo 5, versículos 10 y 11. Bueno, más claro no puede ser, pero tenemos más información porque aún no termina el cenáculo de lo que sucede con esto del Halloween. La nueva era también se alborota, los practicantes de nueva era se alborotan mucho por estos días a hacer rituales y a hacer cosas terribles, muy terribles. En esta época proliferan los temas sobre demoniología, a la vez que existen redes a nivel mundial que aumentan de forma alarmante los cultos y programas satánicos. Cuando se quiere matar a una nación, se mata a su juventud. Poco a poco el satanismo se entra a los hogares sin que los padres de familia lo detecten. Pandillas juveniles, sectas satánicas, prácticas abortivas y drogadicción son el cáncer de la juventud en nuestro tiempo. Poco a poco la sociedad lo acepta aunque desconoce su verdadero sentido. Algunos signos del satanismo son cuando las pandillas de jóvenes se visten de negro, pintan sus habitaciones del mismo color, marcan sus cuadernos con los 3 6 y el ritmo estridente de la música virtual marca su rebeldía e iniciación en el satanismo, que más adelante tendrá su manifestación en las misas negras, donde se blasfema de Cristo y de todo lo sagrado, con el suicidio y los sacrificios humanos. El tatuaje en el cuerpo con figuras grotescas y diabólicas es otro signo que identifica a los satanistas. Todo tatuaje que se haga sobre la piel es una marca del demonio. Para finales de octubre y principios de noviembre, por esta época, es la época en que más se pierden niños en todas nuestras ciudades, de nuestros países, porque los satánicos hacen la mayor cantidad de sacrificios humanos posibles. El 31 de octubre es la fiesta de iniciación en el satanismo. Utilizan los niños para que se disfracen de brujas, monstruos, etc. Es la fiesta del Halloween. El 1 de noviembre son las ceremonias satánicas y el 2 de noviembre es el festín, día grande de los adoradores de Satanás, y es celebrado con conciertos de rock en varias ciudades del mundo. De este modo se pretende borrar el nombre de Cristo de la tierra y proclamar a Lucifer como rey. Por eso, aunque el satanismo nos lo hagan aparecer como algo normal y aceptado por todos, los católicos debemos resistir a la tentación de participar en sus prácticas, no importa lo divertidas, entre comillas, o emocionantes, entre comillas, que parezcan. Así que, a tener cuidado, padres de familia, con nuestros hijos en estos días, porque estamos en vísperas del Halloween, la principal fiesta del calendario satánico en el mundo. Y debemos cuidar a nuestros hijos en todos nuestros países. Bueno, pues debemos también orar muchísimo y entregarle al Señor y a la Santísima Virgen María todos estos niños, además de cuidarlos. Por eso quiero invitarlos a que finalizando el cenáculo hagamos una oración a la Santísima Virgen María, pidiéndole su protección para todos estos niños que estarán en riesgo durante estos días, siempre, pero sobre todo durante estos días. Vamos a orar por los niños, a decirle a la Santísima Virgen María lo siguiente. Oh María, Rosa Mística, Madre de Jesús y también Madre nuestra, tú eres nuestra esperanza, nuestra fortaleza y nuestro consuelo. Danos desde el cielo tu maternal bendición para todos los niños del mundo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rosa Mística, Inmaculada Virgen, Madre de la Gracia, en honor de tu divino Hijo, nos postramos ante ti para implorar la misericordia de Dios sobre todos los niños del mundo y sobre nosotros también,
no por nuestros méritos, sino por la bondad de tu corazón maternal, pedimos ayuda y gracia con la seguridad de ser escuchado. Ayuda y gracia para todos los niños del mundo. Rosa mística, Madre de Jesús, Reina del Santo Rosario y Madre de la Iglesia, cuerpo místico de Jesucristo, te pedimos para el mundo destrozado por las discordias, el don de la unión, de la paz y de todas las gracias que pueden convertir los corazones de tantos hijos tuyos. Que toques muchos corazones para que nadie un día celebre el Halloween. Rosa mística, Madre de los Apóstoles, haz florecer alrededor de los altares eucarísticos numerosas vocaciones sacerdotales y religiosas, que con la santidad de su vida y el celo ardiente por las almas puedan extender el reino de tu Hijo Jesús por todo el mundo. Derrama, oh Madre, sobre nosotros tus dones celestiales y también, Madre, derrámalos sobre los niños del mundo. Permítenos poner dentro de tu manto celestial a todos los niños del mundo para que estén protegidos durante estos días. De esta manera hemos presentado el cenáculo, una hora con la Sagrada Doctrina Católica de la mano de la Santísima Virgen María. Agradecimientos a nuestros oyentes en vivo y en directo de Radio Fe Latina y Solo Dios Radio de República Dominicana, y también a los oyentes del resto de estaciones de red de radios católicas latinoamericanas y del Caribe de Internet, como son Radio Santo Domingo de Guzmán, Radio Pilarcita, Radio Red Católicos, Radio ABA, Radio Divina Misericordia, Radio Misión Católica, Radio María en Pentecostés de Chile, Radio Cepa, Radio Católica Santísima Trinidad, Seremos Escuchados Radio, Sembrando Amor Radio, Saris Dei Radio, Alaba Radio, Radio David, Radio Amiga, Radio Motiva, Radio Laicos, Buena Nueva Noticia Radio, Radio San Nicolás de Tolentino, de más de 10 países de habla hispana que retransmiten durante este fin de semana y durante la semana entrante este cenáculo de hoy, que esperamos haya sido de mucha bendición y de mucha gracia para todos ustedes. Que Dios les bendiga y la Santísima Virgen les proteja y les guarde siempre. El cenáculo. Hemos presentado una hora con la Sagrada Doctrina Católica de la mano de la Santísima Virgen María. El cenáculo presentó desde Bogotá, Colombia, Henry Gómez Casas, para gloria de Dios y alegría de la Santísima Virgen María. Darnos consuelo.
comienza el cenáculo. Una hora con la sagrada doctrina católica de la mano de la Santísima Virgen María. El cenáculo presenta desde Bogotá, Colombia, Henry Gómez Casas para esta radio virtual. El cenáculo. Cordial saludo para todos los oyentes de radiofelatina.net y de solodiosradio.com, estaciones de la red de radios católicas por las que estamos en este momento en vivo y en directo, presentando para todo el continente y para el mundo hispano el informativo católico, y además el saludo cordial para el resto de estaciones de la red de radios católicas: Radio San Nicolás de Tolentino en Costa Rica, Radio Buena Noticia en Orlando, Estados Unidos, también para Radio Santo Domingo de Guzmán en Chile, Radio Pilarcita de Costa Rica, Radio Red Católico, Radio Ava del Perú, Radio Divina Misericordia, Radio Misión Católica del Fresno en California, Estados Unidos, Radio María en Pentecostés de Chile, Radio Cepa, Radio Católica Santísima Trinidad, Seremos Escuchados Radio, Sembrando Amor Radio, Sarix Day Radio, Alaba Radio, todas de México, Radio David del Salvador, Radio Amiga Internacional, Radio Motiva y Radio Laicos de Colombia. Para todos los oyentes de estas estaciones, nuestro afectuoso saludo desde Bogotá, Colombia. Aquí estamos con el cenáculo, tenemos 4 temas para desarrollar hoy. Hay una denuncia del vicario pastoral de la diócesis de Ciudad del Este en Paraguay sobre grupos pseudocatólicos. Pero lo que vemos es que esto nos sirve de pauta para mostrar y comentar y reconocer que existen grupos pseudocatólicos en toda América Latina y en todo el mundo. Tendremos también cómo ganar la indulgencia en el año de la fe. Hablaremos de los santuarios marianos en África y también describiremos la verdadera y satánica realidad del Halloween. Bienvenidos todos al informativo católico de hoy, en vivo y en directo por radiofelatina.net y solodiosradio.com. Comienzo el cenáculo comentándoles que el vicario pastoral de la diócesis de Ciudad del Este en Paraguay, Monseñor Oscar Benítez, informó a la feligresía que los grupos Comunidad Maranatá, Comunidad Siervos de Cristo y Comunidad Servidores de Cristo no pueden ser considerados católicos a pesar de que tengan estos nombres tan hermosos, ni trabajar en la iglesia porque no quieren obedecer al obispo Monseñor Rogelio Livieres ni a los párrocos. Los coordinadores Celso Rivas de la Comunidad Siervo de Cristo, Leonardo Florenciañe de Servidores de Cristo y Raúl González no pueden predicar la palabra de Dios en nombre de la Iglesia Católica, y las doctrinas que imparten no son reconocidas por la Iglesia Católica, expresó el vicario en una carta circular. Por tanto, aconsejó a los fieles no participar de las actividades de estos grupos. Indicó que si deciden hacerlo en ejercicio de su libertad y elección propia, lo hacen bajo su exclusiva responsabilidad, sin ninguna garantía ni responsabilidad por parte de la Iglesia. Además, consignó una nómina de 40 grupos que responden a aquellas cuestionadas comunidades. El obispo de la diócesis viene invitando a todos los movimientos de laicos que quieran asociarse para trabajar pastoralmente y los ha promovido, guiado y provisto
concursos especiales para que sus líderes y servidores puedan formarse adecuadamente en la doctrina de la fe y la disciplina de la iglesia. Pero algunos de estos grupos, aunque quieren aparecer como aprobados por un obispo, no quieren, sin embargo, obedecer sus mandatos ni seguir las enseñanzas de la iglesia, señaló. Monseñor Benítez recordó también que su función es velar para que los trabajadores y agentes pastorales realicen sus tareas evangélicas como la Santa Iglesia lo manda. Es por esta razón que escribo ahora con pesar de corazón esta carta circular abierta a todos los fieles y debo informar a todos qué grupos están en desobediencia a la Iglesia a pesar de todos los esfuerzos que hemos puesto en los años recientes para promoverlos, guiarlos y corregirlos con caridad y perseverancia. Pues bien, aquí en el cenáculo pensamos que esta medida debería tomarla todos los obispos del mundo, porque están proliferando una serie de grupos y comunidades, entre comillas, católicas, que deforman la fe, deforman la sagrada doctrina, la comercializan al máximo, al extremo, y llenan de miedos, temores y hasta terror a sus adeptos, porque son verdaderos adeptos, que siguen la enseñanza de un líder carismático que manipula la palabra, el magisterio de la iglesia, para forzarlos a decir lo que él quiere, a creer lo que él quiere, y está convencido sucederá, por ejemplo, en el futuro, y la gente le cree, no importa que lleve 10, 20, 30 o más años, diciendo y anunciando las mismas tragedias, dramas y el mismo finimundismo extremo condenado por el catecismo de la Iglesia Católica. Y esto sucede en todos nuestros países. Y hay casos de grupos, entre comillas, católicos extremos en nuestros países que tienen prácticas tales como las siguientes y que deberían ser intervenidos por las autoridades eclesiásticas o por lo menos denunciados. Primero, son prácticas. Primera práctica, si tú no das dinero te condenas. Esto lo promueven con la cita bíblica y con otras, pero sobre todo con esta: Dios bendice al dador feliz. Es decir, si tú no eres una persona rica no te salvas. Es que el reino de Dios y la salvación no tienen ningún precio. Obviamente que las actividades de la iglesia, que las actividades que se desarrollan dentro de nuestra fe necesitan recursos, pero no poner como fin último la salvación, y que las bendiciones solo le van a llegar a quien da con felicidad, porque no es así, no es. Entonces yo me dedico a pecar, voy a misa el domingo, pero cada domingo doy un cheque de $1,000 y me salvo. Así no es nuestra fe católica. Segunda práctica, exigen a las mujeres entrar al lugar de reunión, que no es un templo, que vista de falda y sin zapatos, por ejemplo, son ejemplos, ¿no? Y que nunca se corte el cabello. Incluso llegan a rechazar a las mujeres de cabello corto y a las que visten con pantalón en una abierta discriminación. Jesús en su época ni nunca haría eso. Tercera práctica de las que vamos poniendo como ejemplo. Si no crees y no estás de acuerdo totalmente con lo que dice el líder, te tildan inmediatamente de apóstata y hereje, de servidor del demonio, etc. Cuarta práctica. Si no crees en las tragedias que anuncias, tantos falsos profetas contemporáneos aseguran que te falta fe. Quinta práctica, de las que recordamos pues más notorias. Hay personas poderosas económicamente que montan una radio o un canal de televisión para proclamar ser los mejores católicos del mundo. Se rodean de un festival de egos y muchos católicos creen que por salir en la televisión o en la radio ya son la última palabra y saben más que el Papa y el mismo Cristo. Verdaderos ilusos. Otra práctica. Hay grupos que llegan a deformar tanto la doctrina que se inventan rituales, rosarios nuevos, oraciones absurdas y llegan a mezclar sus cosas hasta con las de la nueva era, el espiritismo e incluso el satanismo, con la santería, por ejemplo. Otro extremo es hacer creer a los devotos que todos los sacerdotes son dioses, o al otro extremo, que son demonios. Pues no, son seres humanos muy especiales, con las manos consagradas, pero no son
Algunos no son tan dioses y otros no son demonios, por favor. Todos estos grupos o comunidades son peligrosos para la iglesia y para la fe de la gente, porque tienen acciones sectarias dignas de cualquiera de las sectas no cristianas o pseudocristianas, y no deberían permanecer en la iglesia católica mientras no sean revisados sus comportamientos, actividades y autorizados por un obispo. El desafío es grande, porque cada grupo de oración, cada movimiento que alguien funda en la iglesia católica, si no tiene dirección de doctrina sana, corre el riesgo de desviarse a intereses personalistas, económicos e incluso políticos. Todos los obispos del mundo deberían revisar en este momento los llamados grupos de oración, sobre todo los que funcionan lejos de las parroquias, con actitudes sectarias peligrosas. Una cosa son las comunidades eclesiales de base, los grupos que, como la espiritualidad de la Rosa Mística, se dedican a orar por las personas consagradas, y otra los grupos que se dedican a promover cuanto supuesto mensaje mariano, entre comillas, aparece en los muros de las redes sociales o en webs cuyos fundadores nunca aparecen en internet. La credulidad llega al extremo de pensar que porque está algo publicado en internet ya es verdad. Antiguamente y aún se afirma que el papel aguanta todo, pues la internet también aguanta todo. Hay cada loquito que se le ocurre algo en su cabeza y ya da por sentado que es la Virgen o el Señor quien le está hablando y lo publica en internet. Cero discernimiento. Y eso es muy peligroso, tanto para la persona que escribe como para quien lee y cree en estas cosas. Seamos prudentes, no creas en todo lo que se publica en internet. Profundiza las cosas, averigua el origen de los textos que aparecen en internet. Estos grupos que también proliferan en Facebook, Skype y demás redes sociales, liderados para colmo de males por alguien que no se sabe quién es y que reúne a cientos de personas alrededor de unos supuestos mensajes de un supuesto vidente, también son de altísimo riesgo. Sé prudente, hermano católico. En lo espiritual tampoco todo lo que brilla es oro. Ojo, puede ser oropel y del más dañino. Lee la palabra de Dios. Fíjate en los mensajes de las apariciones marianas serias. Practicas tu fe. Deja los miedos, los temores, las angustias y céntrate en cumplirle a la Santísima Trinidad, con la ayuda de la Santísima Virgen, los 10 mandamientos, las obras de misericordia, para que también puedas recibir la infinita misericordia de Dios en la salvación de tu alma. No sigas a personas, recuerda lo que dice la palabra. Maldito el hombre que pone su fe en otro hombre. Pon tu fe solamente en Dios y en sus representantes en la tierra, en nadie más. Dios te bendiga. El cenáculo está siendo transmitido en vivo y en directo de manera simultánea por solodiosradio.com y por radiofelatina.net. Y también después, durante el sábado y el domingo en diferido, y durante la semana siguiente, se transmite en diferentes horarios por las estaciones de la red de radios católicas de Internet. Radios católicas, red de radios católicas de Latinoamérica y el Caribe en Internet. Nuestro segundo tema de hoy en el cenáculo es ¿cómo obtener la indulgencia plenaria en el año de la fe? El año de la fe, que empezó hace una semana larguita, el día 11 de octubre, fue la apertura del año de la fe y terminará el 18 de noviembre de 2013. Pues bien, el Papa Benedicto XVI, este extraordinario hombre que lidera, vicario de Cristo, que lidera la Iglesia Católica en el mundo, el pontífice, ha decidido concedernos a nosotros, los fieles católicos, la indulgencia plenaria con motivo del año de la fe, que se podrá obtener desde el 11 de octubre hasta el 18 de noviembre del año entrante. ¿Sí? 24 de noviembre del año entrante, perdón. Así lo estipula el decreto dado a conocer, que está firmado por el cardenal Manuel Monteiro de Castro y por el obispo Christoph Nikiel, respectivamente, penitenciario mayor y regente de la penitenciaría apostólica. Es un
hermosísimo regalo que nos da el Santo Padre a todos los católicos con motivo de este año de la fe. Y vamos a contarles a ustedes cómo es que se obtiene esa indulgencia plenaria. El texto señala que durante todo el año, todo el arco del año de la fe, obtendrán la indulgencia plenaria de la pena temporal por los propios pecados impartida por la misericordia de Dios, aplicable en sufragio de las almas de los fieles difuntos, todos los fieles verdaderamente arrepentidos, debidamente confesados, que hayan comulgado sacramentalmente y que recen según las oraciones del pontífice. Lo podrán hacer en cualquiera de los siguientes 4 casos. Primero, cada vez que participen al menos en 3 momentos de predicación durante las sagradas misiones o al menos en 3 lecciones sobre los actos del Concilio Vaticano II y sobre los artículos del Catecismo de la Iglesia en cualquier templo o lugar idóneo. 2. Cada vez que visiten en peregrinación una basílica papal, una catacumba cristiana o un lugar sagrado designado por el ordinario del lugar para el año de la fe, por ejemplo, basílicas menores, santuarios marianos o de los apóstoles y patronos, y participen en una ceremonia sacra o al menos se recojan durante un tiempo en meditación y concluyan con el rezo del Padre Nuestro, la profesión de fe en cualquier forma legítima, el credo, las invocaciones a la Virgen María y según el caso a los santos apóstoles o patronos. Tercera forma de obtener la indulgencia plenaria. Cada vez que en los días determinados por el ordinario, o sea, por el señor obispo del lugar para el año de la fe, participen en cualquier lugar sagrado, en una solemne celebración eucarística o en la liturgia de las horas, añadiendo la profesión de fe en cualquiera de sus formas legítimas. Hay solo 2 formas de hacer la profesión de fe, son el credo de Nicea y el credo constantinopolitano. Un día, cuarta forma, un día elegido libremente durante el año de la fe para visitar el baptisterio o cualquier lugar donde recibieron el sacramento del bautismo, si renuevan las promesas bautismales de cualquier forma legítima. Son 4 maneras de ganar la indulgencia plenaria. El decreto explica que el Papa ha decidido establecer el año de la fe y conceder la indulgencia plenaria en ocasión del 50 aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II. Este año de la fe estará particularmente dedicado a la profesión de la fe verdadera y a su recta interpretación con la lectura, o mejor, la piadosa meditación de los actos del concilio y de los artículos del catecismo de la Iglesia Católica. Explica además que ya que se trata ante todo de desarrollar en grado sumo, por cuanto sea posible en esta tierra, la santidad de vida y de obtener por lo tanto en el grado más alto la pureza del alma, será muy útil el gran don de las indulgencias que la Iglesia, en virtud del poder conferido de Cristo, ofrece a cuantos que con las debidas disposiciones cumplen las prescripciones especiales para conseguirlas. El decreto de la penitenciaría apostólica señala también que los obispos diocesanos o eparquiales y los que están equiparados a ellos por derecho en los días oportunos o con ocasión de las celebraciones principales podrán impartir la bendición papal con la indulgencia plenaria a los fieles. El documento concluye recordando que los fieles que por enfermedad o justa causa no puedan salir de casa o del lugar donde se encuentren, también podrán obtener la indulgencia plenaria. Para ello, deberán estar unidos con el espíritu y el pensamiento a los fieles presentes, particularmente cuando las palabras del sumo pontífice o de los obispos diocesanos se transmitan por radio o televisión y oren allí donde se encuentren el Padre Nuestro, la profesión de fe en cualquier forma legítima, es decir, el credo y otras oraciones conformes a la finalidad del año de la fe, ofreciendo sus sufrimientos o los problemas de su vida. Pero aquí en el cenáculo queremos sugerirles, no dejen para octubre de 2013, para noviembre de 2013, para el 17 o 18 de noviembre de 2013, buscar la indulgencia plenaria. No lo dejen para última hora. Seamos sinceros con nosotros mismos. Comencemos desde ya a buscar esta indulgencia plenaria para los pecados de cada uno de nosotros. No dejemos
para última hora, porque puede ser tarde, nadie sabe el día ni la hora. No dejemos para mañana lo que podamos hacer ya. Qué regalo maravilloso que nos da el Señor a través de su vicario en la tierra, el Papa Benedicto XVI. El tercer tema para hoy en el cenáculo es el de los santuarios marianos en África. Los llaman los Lourdes y Fátimas africanos. Y es que uno de los puntos fuertes de la Iglesia en África es precisamente la devoción a la Virgen María, que se refleja en los lugares de peregrinación marianos que, como nuevos Lourdes y Fátimas, salpican la geografía africana, puesto que muchos de ellos están localizados en diócesis y zonas muy pobres. El DOMUN y las obras misionales pontificias han buscado siempre paliar las necesidades de estos lugares para hacerlos acogedores a los fieles. Por eso es necesaria la generosidad de los católicos a través del DOMUN. Uno de los más famosos santuarios marianos de África es el de Kibeho, en Ruanda. Las apariciones aprobadas por la Iglesia que hubo en este lugar de 1981 a 1983 a 3 jóvenes ruandesas y que anunciaban los genocidios del país, lo han convertido en un lugar de peregrinación de masas. La casa de acogida para los peregrinos ha recibido $10,000 de las obras misionales pontificias para ampliarla con un nuevo edificio. Otro lugar de peregrinación muy conocido es el de Yagma, en Burkina Faso, verdadero santuario nacional al que se ha ayudado con 30,000 euros que completarán la construcción de la iglesia que lleva varios años en obras con la aportación de todos los católicos de este país africano. Otro santuario mariano que ha recibido ayudas es el de Dingaso, también en Burkina Faso, al que se han hecho llegar $12,000 para terminar la explanada del santuario que podrá acoger a miles de fieles. También se ayuda con los donativos al DOMUN a los santuarios de Pumula South en Bulawayo, en Zimbabue, con $30,000, y de Amanfoso, en Ghana, con $12,000, verdadero lugar de oración y reunión de toda la diócesis ganesa de Suniani. El mes de octubre, además de ser el mes misionero, es el mes del Santo Rosario. Y es que, indefectiblemente, en la misión de la Iglesia siempre ha estado presente la figura de la Santísima Virgen María, estrella de la evangelización, como lo han calificado los últimos papas. Como señalaban los obispos de Ruanda, refiriéndose a las apariciones en el santuario de Kibeho, la Virgen ha venido a hablarle a sus hijos pertenecientes a los jóvenes pueblos de África para iniciar la segunda fase de la evangelización al final del segundo milenio y al inicio del tercero. Dios bendiga a la Virgen, que también está pendiente de los hermanos africanos.